Hola, ¿qué tal? En este video vamos a diseñar un diagrama de flujo que encuentre el promedio de los dígitos impares de un número. Vamos a necesitar la variable número, la variable suma dígito impar que va a ser igual a 0, la variable contar dígito impar que va a ser igual a 0 y la variable resultado que va a ser igual a dígito impar dividido entre contar dígito impar. Un ejemplo sería que asignemos un valor a la variable número, que sería el número 5813. Ahora la variable suma dígito impar se va a encargar de sumar todos los dígitos impares, que son el 5, el 1 y el 3, que es igual a 9. La variable contar dígito impar se va a encargar de contar todos los dígitos impares del número, que sería el 5, el 1 y el 3, que son 3. Ponemos el 3. Ahora la variable resultado dice que va a ser igual a suma dígito impar dividido entre contar dígito impar, que sería 9 dividido entre 3 es igual a 3. Ese sería el promedio. Comenzamos poniendo inicio. Ahora ponemos un proceso donde va a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número, la variable suma dígito impar, la variable contar dígito impar y la variable resultado. Ahora ponemos la entrada de datos que vamos a solicitar el dato de la variable número. Ponemos un proceso donde vamos a decir que la variable suma dígito impar va a ser igual a 0. Ponemos otro proceso donde vamos a decir que la variable contar dígito impar va a ser igual a 0. Unimos con el flujo de datos. Ahora ponemos una bifurcación donde vamos a decir que la variable número es mayor a 0. Si ese es el caso que la variable número es mayor a 0, vamos a poner otra bifurcación. Que vamos a decir que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. Una vez obtengamos el residuo, vamos a decir que lo vamos a dividir entre 2 y que también nos muestre el residuo. Ahora vamos a preguntarnos con el residuo. ¿El residuo es diferente a 0? Unimos con el flujo de datos. Y este flujo de datos lo ponemos el nombre de verdadero. Si el residuo es diferente a 0, vamos a poner un proceso donde vamos a decir que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar más, y entre paréntesis vamos a decir que la variable número
lo vamos a dividir entre 10 y que nos muestre el residuo. Lo unimos con flujo de datos y al flujo de datos lo ponemos el nombre de verdadero. Ahora ponemos otro proceso donde vamos a decir que la variable contar dígito impar va a ser igual a contar dígito impar más 1. Lo unimos con el flujo de datos y ponemos un proceso donde diga que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10. Ahora, en caso de que el residuo no sea diferente a 0, va a venir por este flujo de datos. Que lo vamos a poner el nombre de falso. Ahora, cuando la variable número no sea mayor a 0, vamos a poner un proceso donde vamos a decir que la variable resultado va a ser igual a suma dígito impar dividido entre la variable contar dígito impar. Unimos con flujo de datos y lo llamamos falso. Ahora ponemos una salida de datos que le decimos que nos muestre la variable resultado. Unimos con el flujo de datos y para terminar el proceso ponemos un fin. Comenzamos el diagrama de flujo desde inicio, bajamos el flujo de datos y nos muestra la variable que tenemos asignadas. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice que asignemos un valor a la variable número. Le asignamos el valor de 5813. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a 0. En suma dígito impar ponemos 0. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito impar va a ser igual a 0.
En contar dígito impar ponemos el número 0. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número es mayor a 0. Número vale 5813. Sería 5813 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y entre paréntesis nos dice que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo, que sería 5813 dividido entre 10. De residuo nos dio 3. Ahora nos dice que 3 dividamos entre 2 y mostremos el residuo. Serían 3 dividido entre 2. De residuo nos da 1. Nos dice 1 es diferente a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar más, y entre paréntesis nos dice que la variable número dividamos entre 10 y mostremos el residuo, que sería 5813 dividido entre 10. De residuo nos da 3. Sería 3 más suma dígito impar, que vale 0, es igual a 3. Ahora la variable suma dígito impar va a valer 3. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito impar va a ser igual a contar dígito impar más 1. Sería 1 más contar dígito impar, que vale 0, es igual a 1. Ahora la variable contar dígito impar va a valer 1. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que sería 5813 dividido entre 10, es igual a 581. Ahora la variable número va a valer 581. Vamos por el flujo de datos y nos dice 581 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice, entre paréntesis, que 581 va a ser dividido entre 10 y mostremos el residuo. ...581 dividido entre 10 es 58 y el residuo nos da 1. Ahora nos dice que 1 vamos a dividir entre 2 y también mostremos el residuo. 1 dividido entre 2 de residuo nos da 1. Ahora nos dice 1 es diferente a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar más, y entre paréntesis nos dice que 581 dividamos entre 10 y mostremos el residuo. 581 dividido entre 10 es 58 y el residuo nos da 1. 1 más suma dígito impar, que vale 3, sería 4. Ahora la variable suma dígito impar va a valer 4. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito impar va a ser igual a contar dígito impar más 1. Serían 1 más contar dígito impar, que vale 1, es igual a 2. Ahora la variable contar dígito impar va a valer 2. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a 581 dividido entre 10, que es igual a 58. Ahora la variable número va a valer 58. Vamos por el flujo de datos y nos dice 58 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y entre paréntesis nos dice 58 va a ser dividido entre 10 y que mostremos el residuo.
58 dividido entre 10 nos dio 5 y de residuo nos dio 8. Ahora nos dice que 8 va a ser dividido entre 2 y mostremos el residuo. De residuo nos dio 0. Ahora dice 0 es diferente a 0. Es falso porque son iguales. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que sería 58 dividido entre 10 es igual a 5. Ahora la variable número va a valer 5. Vamos por el flujo de datos y nos dice 5 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y entre paréntesis nos dice que 5 va a ser dividido entre 10 y que mostremos el residuo. El residuo nos da 5. Ahora nos dice que 5 vamos a dividir entre 2 y también mostremos el residuo. Ponemos 5 dividido entre 2. De residuo nos da 1. Ahora nos dice 1 es diferente a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar más, y entre paréntesis dice que dividamos la variable número entre 10 y mostremos el residuo. 5 dividido entre 10 nos da 0 y el residuo nos da 5. Ahora sería 5 más suma dígito impar, que vale 4, es igual a 9. Ahora la variable suma dígito impar va a valer 9. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito impar va a ser igual a contar dígito impar más 1. Contar dígito impar vale 2 más 1 es igual a 3. Ahora la variable contar dígito impar va a valer 3. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que sería 5 dividido entre 10 es igual a 0. Ahora la variable número va a valer 0. Vamos por el flujo de datos y nos dice 0 es mayor a 0. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable resultado va a ser igual a suma dígito impar dividido entre contar dígito impar, que serían suma dígito impar vale 9 dividido entre la variable contar dígito impar. La variable contar dígito impar vale 3, sería 9 dividido entre 3 nos da 3. Ahora la variable resultado va a valer 3. Bajamos el flujo de datos y nos dice que nos muestre en pantalla la variable resultado. Resultado vale 3 y en nuestra pantalla se mostrará el número 3. Bajamos el flujo de datos y nos dice que termina el proceso. Como podemos ver, el promedio de los dígitos impares del número 5813 es el número 3.